en la segunda clase. La primera fue sobre la inevitable diacronía de lo político. Tenemos un grupo WhatsApp de la cátedra extraordinaria. Los que no estén, inscríbanse, porque ahí se pasan muchas cosas. Entre otros, el texto de la clase anterior. Y también vamos a ver si en el grupo WhatsApp pasamos también la grabación. Y entonces tienen ya las dos cosas. Además, bibliografía, por ahora la he indicado en el programa. El programa está en dos lugares. En mi página la pueden encontrar en internet. W3 veces, mi nombre completo en minúsculas, sin espacio. enriquedussel.com. Y se van a curso. Y ahí hay un curso 2021 y está el programa. Está también en la hojita que firmen. Y el que quiere puede sacar una foto del programa con su celular y ya tiene el programa. Esta clase se denomina el poder político, la potencia y la potestas, el poder obedidencial y la participación plena. Voy a sintetizar en una clase lo que en otros cursos son 6 clases, porque los 3 tomos de la política los voy a dar en este curso, en las 15 clases o 16. Va a ser una síntesis. Tendrán ustedes que enterarse bien de lo que voy diciendo, leyendo. En principio, las primeras clases, las 20 tesis de política, que está en mi página, por lo tanto la pueden bajar, imprimir en un libro chiquito y ya la tienen gratis, digo yo, para leer. En siglo XXI cuesta 120 pesos, así que pueden comprarla. La voy a utilizar en algunas clases. Pero también está eso mismo mucho más grande. Ya son 600 páginas en La política de la liberación, la arquitectónica, tomo 2. También está en mi página. También se puede bajar y también la pueden leer gratis. El que quiera comprarla es un poquito más cara, pero yo creo que bueno, es bueno tener algunas obras de los maestros que ya tendrán bastantes libros en su biblioteca. Sería bueno tenerla de sus maestros. No siempre pues los maestros tienen editado el libro, que a su vez ha salido en inglés y va a salir en francés y en otras lenguas, porque el tema que expongo interesa. Y paso a hablar, no sé cómo, hacerles escuchar un texto de 2 minutos. No sé si va a ser posible. Si no es posible, no importa, mala suerte, no lo escuchan. Lo pasaré como un texto escrito a la página de la cátedra extraordinaria. No me es tan fácil a veces abrir esta caja misteriosa. Justamente, hablando de la cátedra extraordinaria, hubo muchas preguntas, hasta dónde estaba la cátedra, y bueno, cosas que no eran propias del grupo. Hubo 2 preguntas de la cátedra. No entendí el primera constelación, bravo, y esa la voy a responder. Y otro que dijo, ¿por qué se comió media hora de clase? Porque parece que termina a las 5:30 y no a las 6. Confusión. Me creí que era a las 6:30. ¿Quién escribió eso en el grupo? Digo, porque lo quiero nombrar relojero.
Y entonces que levante la mano y me diga, es las 6 menos 5, y hay que estar terminando el tema. Pero no está presente el que sugirió que yo me comí media hora. Parece que no. Bueno, ¿quién se ofrece a cada clase levantar la mano y decir, profesor, hora? Tú, ¿de acuerdo? Como en la época colonial, que a la noche pasaba uno con una campana anunciando 4 de la mañana y todos ya sabían, porque no había relojes. Entonces tú me vas a avisar antes de las 6, pero le estoy debiendo media hora. Hoy voy a trabajar hasta las 6:30. El que tenga que irse antes se va, porque tiene otra clase. Y el que no, pues yo subjetivamente cumplí con mi deber y di mi media hora para no deberla a nadie. Sigo sin conectarme a lo que quería mostrarles. Ahora ya creo que voy. Pero no es fácil hacerles escuchar un texto actual. Porque la cátedra... Ay. No quiere. Yo soy muy primitivo en el uso de estas cosas. Voy a marcarla. Ahora, quiero ver si se puede transmitir el texto por micrófono. Ay, no. No se puede hacer política si no se le tiene amor al pueblo. No se puede llevar a cabo el oficio de la política. Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos que fueran. Ya no ayudan quienes solamente piensan en sus intereses personales. Tiene que haber mística, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa pública. No son los cargos lo que debe de importar, sino la contribución a los cambios, en este caso a la transformación del país. La política es transformar, es hacer historia, y para eso se requieren ideales y se requieren principios. Lo escuché ayer, este texto, y me dije, lo voy a poner para que vean que no hablamos en el aire. La filosofía nació en el ágora, en Grecia, no la china, la indostánica, la islámica y otras filosofías, muchas de las cuales estuvieron mucho antes que Atenas. Pero la griega, que se rinde pleitesío en esta facultad, poniendo como logotipo de la facultad un oblita griego, pero de rostro femenino, lo cual está bueno, es combatiente, pero es un oblita al fin. Yo me gustaría más un Tlamaltimini azteca como logotipo de la facultad, pero en fin, somos eurocéntricos, o algunos son, y lo vamos a criticar aún al logo de la facultad.
en la política griega nació en la ciudad. Y Platón, si van a Atenas, nos tocó un congreso mundial en Atenas, la academia estaba ahí, al lado del Ágora. Y qué decir el Liceo de Aristóteles, que es tan cerca de la Acrópolis estaba, que salían del liceo y daban vueltas a la Acrópolis, caminando Aristóteles y sus discípulos, y como hacían la vuelta a la Acrópolis, le llamaban los peripatéticos, los que daban la vuelta con sus patitas, peripatéticos, y estaban al lado del Ágora donde se estaban discutiendo los grandes temas. Entre ellos ahí se reunía el demos, de ahí viene democracia, es una palabra egipcia, ustedes no crean que es griega. Demos en egipcio significa pueblo. En el texto de hoy dice un político, hay que amar al pueblo. Y esto es un tema político filosófico muy grave. ¿Qué es el pueblo? Algunos dicen, pues, es tan ambiguo que es populismo. Y la izquierda a veces dirá, no, eso es ambiguo, es la clase obrera y la lucha de clase. Sí, pero dentro del pueblo. Ya esta propuesta tiene tantos conceptos políticos que voy a ocupar todo el semestre para ir explicando uno por uno los conceptos que hoy han escuchado. Que empezó diciendo una frase que repite, pero que yo he puesto en el librito al fondo, y lo escribí en el 2006, que en la política, tercera línea, estas 20 tesis sobre la política van dirigidas primero a los jóvenes, porque todavía no están podridos como los viejos, y necesitamos empezar de nuevo. A los que deben comprender el noble oficio de la política, y lo pongo subrayado, pero no digo quién es. Parece un texto de Cicerón, de Oficis, los oficios. No, era de un desconocido político en 2006 en todas partes del mundo, que hoy repitió esa misma frase. La política es un noble oficio. Y allí era un político al cual hicieron 3 veces fraude para que no fuera presidente, y hoy toca que es presidente. Pero no vamos a ser aduladores, vamos a pensar los temas, y cuando no estemos de acuerdo, vamos a decirlo, porque la función del filósofo no es repetir ideológicamente lo que se manda, sino pensar con su cabeza, dentro de la tradición milenaria de la filosofía, el sentido y la precisión de los conceptos que se usan. Estos 3 días, ustedes no se imaginan, han sido días muy importantes en la política mexicana. Me ha tocado vivirla hasta en el Senado. El que entienda, y entonces he estado hablando con los protagonistas de lo que han pasado estos 3 días, que tendría que contarlo largamente. Entonces, estoy muy entusiasmado de empezar un curso para explicar conceptos de una filosofía latinoamericana que parte de una experiencia latinoamericana y mexicana y de hoy, 21 de agosto. La filosofía piensa la realidad. Dijo alguien, la filosofía se encarga de interpretar, pero es necesario transformar. Tesis de Feuerbach, una de ellas de Marx. Pues estamos haciendo. Interpretamos la realidad y nos comprometemos en la transformación. ¡Qué casualidad! Marx usó la palabra Veränderung en alemán, que significa transformación. Y algunos hablan de la 4ª transformación. Bueno, hay que transformar la realidad y la filosofía debe integrarse al ágora y a pensar los temas reales.
De tal manera que lo que se dijo en ese pequeño texto lo voy a explicar hoy a fondo en el tema que me toca. El poder político, la potencia y la potestas. Bibliografía. Son las tesis 1-4 de las 20 tesis. De paso, estas 20 tesis fueron 20 clases en 2006 a jóvenes de un partido político de izquierda que después se transformó y está hoy en el poder. Y yo digo, se va dirigido a los jóvenes y fue la síntesis de esas 20 sesiones. Por eso se llama 20 tesis, pero en realidad son 20 sesiones de políticas dadas a jóvenes comprometidos en política y mexicanos. Es filosofía política made in México. No Alemania ni Francia, de Heidegger que voy a nombrar, o Derrida de Francia, o Rawls de Alemania, no, made in México y Latinoamérica, porque voy a contrariar el concepto de la política desde Hobbes a Habermas. Tengo otra concepción de la política, como lo tiene nuestro pueblo. Y como se expresa en esas palabras que ustedes escuchan y dicen, bueno, sí, dijo lo de siempre. No, compañero. Decir que la política tiene principios éticos y que se rige por eso no es habitual. Y en México, desconocido. Hemos tenido la podredumbre ética hasta el 1 de julio. Terrible. Entonces, tenemos que elaborar una filosofía política que responda a la realidad. Y empecemos. ¿Cuál es el concepto? Claro, voy a ser muy filósofo. Para los que no son, les va a costar. Pero, en fin, estamos en la UNAM, pero en la Facultad de Filosofía, y aquí tengo que ser académico. A otros niveles puedo hablar a la gente más simple de pueblo para que entienda, y ahí no nombro autores ni nada para que entiendan el concepto, pero aquí tengo que hablar de autores. Primero, la política se encuentra en un campo. Se habla del campo político. Y esto ya es una tesis, así que se la muestro. 1.2. Yo como Wittgenstein numero muy así matemáticamente todas las tesis. No necesito referirme a la página. Esta obra se ha publicado en 7 idiomas, incluyendo el sudcoreano. Así que no necesito poner páginas, sino la citación interna de la obra. Entonces, si ustedes leen la tesis 1.2, dice el campo político. ¿Qué es el campo político? Lo voy a explicar en pocos minutos, pero valdría todo el semestre. Es un concepto sobre todo usado por un sociólogo francés, Badiou, pero también usado por todo el mundo sin darse cuenta. El mismo Carl Schmitt, un gran teórico de la política alemana, dice en el campo político está el estado de excepción, y dice campo político, pero no se pregunta qué es. El campo político es uno de muchos campos, y con eso yo voy a reemplazar la palabra instancia del marxismo estándar. Voy a llamar marxismo estándar en este curso el marxismo no de Marx y ni siquiera de Engels, un poquito ya leninista, pero sobre todo stalinista, que es el marxismo catecismo de la Unión Soviética, o es decir, del socialismo real. Ese marxismo ha desaparecido. Queda un poquito en Cuba y nada más.
No, yo cuando hablo de marxismo no hablo del marxismo estándar, hablo del marxismo de Marx, que es muy distinto, y lo conozco. Tengo 6 tomos sobre Marx, y si alguno me pregunta, pues puedo contestar con precisión cualquier cuestión marxista. Hace nomás un mes estuve en Italia en un gran congreso de marxistas en Bolonia y en la Sapiencia de Roma, un seminario, y me dieron la cátedra magistral primera para iniciar el seminario sobre Marx en Italia, que es uno de los únicos países que tiene un marxismo todavía de nivel. La totalidad de la realidad puede ser vista desde distintos aspectos. Entonces, aquí donde te pido que me enfoques, porque viendo mis grabaciones, en las grabaciones desaparezco. Y después lo que escribo, como no se enfoca bien, no se lee. Entonces, ¿para qué escribo? La totalidad de la realidad, cuidado, y la totalidad es ya una categoría fundamental de la política. Lukács habla de la totalidad y dice la categoría fundamental de todas las ciencias humanas, de la sociología, el psicoanálisis, la literatura y todas, pero no. Y Martin Jay tiene un trabajo que se llama Grande, de Berkeley, en la cual seminario he participado, que es marxismo y totalidad. La totalidad, para el que me preguntó que no entendió la primera constelación, es la realidad como totalidad, pero en un sentido ya no tan fácil, porque la tomo en un sentido estricto categorial, teórico, y de Heidegger. Heidegger pagó las cuotas del partido nazi desde el 32 hasta el 47 y 48, después de terminar la guerra, y cuando ya no había nazismo, todos dirán, este es un perdido. Sí, era nazi. Le Zurdo, un marxista italiano, muestra que Heidegger coincidía con Hitler en la afirmación del nacionalismo alemán y creyó que podía utilizar para la reforma universitaria a Hitler. Y lo que pasó es que Hitler lo utilizó a él y lo nombró rector de Freiburg, y entonces apareció como un nazi, y lo era casi toda su generación. Entonces, dejemos la opción política, lo cual nunca se puede hacer, de Heidegger. Y yo puedo decir, Heidegger es el más grande ontólogo del siglo XX. Su libro Ser y Tiempo es fenomenal. Por más que se haya inclinado una derecha nacionalista de una Alemania vencida en la Primera Guerra. Para Heidegger, el mundo es la totalidad. Mundo en un sentido técnico. En alemán se pone Welt. Y él fragó la formulación in der Welt sein. Ser en el mundo. ¿Cuál mundo? El mundo de mi vida cotidiana, que Husserl, de alguna manera colega y de alguna manera maestro Heidegger, que le dejó la cátedra en Freiburg siendo judío, y Heidegger siendo medio nazi, así que no podían estar de acuerdo. Y Husserl llamó Lebenswelt al mundo, el mundo de la vida cotidiana. ¿De qué se trata? Se trata de la totalidad de mis experiencias. Como si dijera, mi memoria tiene potencialmente todas mis experiencias, hasta las intrauterinas. Mi existencia empieza también en el seno de mi madre. Y yo escuchaba música
desde el seno de mi madre. Y no es lo mismo escuchar una música de un pueblo que la música de otro. Así que yo tengo una experiencia intrauterina anterior de nacer. Pero, en fin, se dice, nazco a la luz del mundo el día en que nací, entre comillas. Cuidado, ya tenía 9 meses y había empezado mi existencia antes. Hasta, diríamos así, genéticamente, porque voy a tener ciertas genes en el que ciertas actitudes de mi padre, mi madre y mi pueblo, las voy a tener como actitudes primarias de mi existencia, aún más de lo que pensaba Freud, pero dejemos de lado. Mundo es la totalidad de mi experiencia. Significa, si lo explico en la neurología, es los recuerdos de toda mi existencia. Que cuando digo paren los celulares, porque si siguen haciendo ruido, cuando digo agua, ya sé lo que es. Cuando digo botella, ya sé lo que es. Y si de pronto surge un plástico con algo que se mueve dentro, yo digo, ay, 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 ¿qué es eso? No sé si es un perro o es una bomba. Y mientras que no lo sitúe en mis recuerdos, es algo peligroso. No entró todavía en mi mundo. Entonces es algo inevitable y válido para las ciencias positivas, mundo, como totalidad de la experiencia de una persona, pero también de una comunidad y de un pueblo. Y entonces puedo hablar del mundo mexicano del siglo XXI, o del mundo hoy en la historia universal, que nadie puede captar, pero existe. Mundo. El mundo no lo puedo atrapar en toda su complejidad. Entonces es como una esfera, permítanme, no un círculo, una esfera. Y si yo lo corto como una sandía, chac, entonces piense que lo corto así. Le corto un pedazo, un cierto aspecto del mundo. Y lo abstraigo. Eso puede ser un campo. Un campo puede ser el campo estético, el campo deportivo, el campo familiar, el campo económico. Entonces digo, campo económico, ¿cómo suena? Tiene una lengua. Hay dinero, hay bancos, se compra, se venden cosas, hay ricos, hay pobres. Eso es el campo económico. Pero si yo pienso en el campo político, entonces sigo, sí, claro, hay elecciones, hay un presidente, hay diputados, hay un policía, hay hasta un basurero que también es un empleado público. Yo soy un elector y hay un campo, tiene un juego de lenguaje. Y yo entro a ese campo y tengo que saber cómo actuar. Entonces, todo lo que vamos a hablar de la filosofía política va a ser entrar al campo político. Pero no crean que el campo político es abstracto, solitario y sin determinaciones. No, el campo político va a ser influido por todos los otros campos. Entonces, el campo político va a ser atravesado. Lo voy a dibujar así. Sí, está bien. Por otro campo. Y puedo yo decir, hay un campo económico y hay un campo político. En el campo económico, por ejemplo, hay un sistema capitalista. Y entonces hay un sistema capitalista. El sistema capitalista es también otra totalidad, pero no es un campo, sino parte de un campo. ¿Quién lo estudia? Jean Bourdieu. Lo estudia, por ejemplo, Niklas Luhmann, un gran sociólogo alemán que ha muerto hace poco. Y Niklas Luhmann habla que es un sistema.
Entonces, el mundo es mucho más que un campo. Y el campo es mucho más que un sistema. El sistema económico capitalista no es el sistema político liberal. El liberal es político, el capitalista es económico, tiene distintas categorías, distintos actores, pero se mutuamente determinan. El campo económico puede determinar al político y el político puede determinar al económico. Entonces, los liberales tienden a absolutizar el político y dicen, la economía es otra cosa. Y ciertos marxistas toman el campo económico y dicen, el campo político viene después, es otra cosa. Y yo digo, cuidado, todo campo político está determinado por el económico y todo campo económico está determinado por el político mutuamente. Sin última instancia, cuidado la izquierda, es una determinación determinada, determinante. Esto lo voy a usar mucho, esto es Marx. Marx dice, de lo que se trata es de una espiral. Un momento, 1, determina al momento 2, pero el momento 2 determina al momento 1', el cual determina al momento 2'. ¿Se entiende? Y si yo tomo, por ejemplo, 1', que sería lo político determinado por lo económico, o mejor, un sistema determinado por otro, este determina al otro en la siguiente vuelta. Entonces, lo político determina a lo económico, pero el económico determina lo político y entonces la determinación económica sobre lo político es mutua. Lo único que la determinación económica va a ser material, cuidado, vamos a explicar qué es lo material, que es por el contenido, y la determinación política va a ser formal, va a ser de otra manera. Entonces hay una determinación política de lo económico y económica de la política. Ah, pero me habían enseñado que la economía es infraestructura y lo política y lo ideológico es la supraestructura. Y eso lo había dicho Marx. Muéstrenme el texto. Un texto tiene en 1857 que habla de la suprainfraestructura. Y el único texto de 3 líneas. Marx no defiende la infraestructura y menos que la economía sea la última instancia determinante. Estoy cambiando la teoría de las instancias por la teoría de los campos. Estoy en una nueva teoría latinoamericana. Ya no es el marxismo ortodoxo. Porque hay muchos campos, no el económico, político, ideológico, que se terminó, está fácil. Lean a Althusser, lean a mi amiga, que la conocí en París, antes que conociera a Althusser, que se llama Marta Harnecke, y se nos acaba de ir. Yo conocí a Marta Harnecke como estudiante en París, y un día me dijo en el comedor estudiantil, he conocido un profesor muy interesante en l'École Normale Supérieure, se llama Luis Althusser, y recién empezó ella a estudiar con Luis, y yo la conocí a Marta antes. Digo esto para que vean que estoy viejo, y que ya tengo historia. A mí no me cuentan cualquier cosa. Entonces, no hay última instancia, hay, dice Marx en la introducción a los Grundrisse, determinaciones, determinantes, determinadas. Eso es un concepto marxista preciso.
lo vamos a utilizar mucho. Lo político es un campo. Y es un campo como una totalidad que yo abstraigo de lo real, del mundo, que tiene muchos otros campos. ¿Qué es lo que tiñe todo el campo político? O es decir, todos los entes, todos los componentes del campo político ¿qué es lo que le da color, determinación? Lo da un tema, el tema del poder. ¿Me lo enfocas? Este tema es central en lo que ustedes escucharon hoy, pero quizás no se dieron cuenta. El actual presidente dijo ya hace unos 3 meses, yo ejerzo un poder obediencial. Y ustedes habrán dicho, qué raro, una palabra difícil y nueva, obediencial. ¿Quién la dijo antes? 2007, Evo Morales, Bolivia, yo ejerzo un poder obediencial. ¿Y por qué lo dijo así Evo Morales, presidente de un estado? Porque antes, en Chiapas, yo además de la UNAM soy profesor de la UAM, y había un profesor de la UAM de Xochimilco que después se transformó en Chiapas en el subcomandante, así que soy colega de él. Es un gran personaje y lo nombro aquí, así que no lo niego. Y la figura emblemática del Submarcos, entre tantos signos de esperanza, es un gran tipo, es una gran persona. Ojalá que escuche lo que digo para que sepa que lo aprecio, porque por ahí algunos le hacen creer que no lo aprecio. Pero lo que pasa es que hay muchas cosas que iré explicando. Y Submarcos, que es un gran escritor, quizás la potencia de su mensaje es porque es un gran escritor, traduce el pensamiento indígena al castellano medio mexicano. Y entonces tiene una expresión muy bella. Pero cuidado, no es solo bella, es nueva filosofía política. Nueva. Antes de Hobbes y más allá de Habermas, es nuestra. Y esto yo lo digo en Heidelberg, lo digo en Berlín, lo digo en Harvard, donde he sido profesor. He sido profesor en Harvard, no alumno, ni he hecho una maestría como algunos presidentes en Harvard. Yo he sido profesor, no he aprendido, he enseñado, cuidado. Entonces, dice el sub, o dicen los indígenas, escuchábamos una palabra de afuera que nos decía democracia. Y entendimos que con esa palabra democracia en México, en esos años del 94, los que mandan, mandando. Les digo que es muy difícil traducir esa frase. Es intraducible. ¿Cómo la traduzco al inglés cuando yo doy un curso en inglés? Es difícil, porque este juego de mandar mandando, no se puede traducir, es muy castellana, muy nuestra. Pero entre nosotros, dice, los mayas, los que mandan obedeciendo. Y entonces yo escuché esas palabras allá por el 94. Y como sabía filosofía política, porque mi tesis doctoral fue sobre el bien común, filosofía política, en el año 1959. Quizás ni los padres de ustedes habían nacido todavía. Fue sobre el bien común. Tokoinon agazón, en griego. El bien común, no mi bien particular. Hice mi tesis sobre ese tema.
Entonces entendí de pronto que decir que entre nosotros los que mandan mandando, no lo había leído en ningún filósofo moderno desde Hobbes hasta Habermas. Era distinto. Nadie dijo eso. Más, la izquierda, y aquí sí el marxismo más ortodoxo, siempre pensó el poder negativamente, porque el poder era burgués y me dominaba, entonces hay que disolver el poder. Y Holloway, ahí en Puebla, un irlandés que está entre nosotros, dice, cambiar el mundo sin tomar el poder. Compañeros, si usted no toma el poder, no puede cambiar el mundo. Pero, ¿qué significa poder? El poder es el poder del Estado y es dominación. ¿Quién le dijo eso? Los que mandan, mandando. La filosofía política moderna. Y el más clarito de todo, Max Weber. Y hasta la izquierda más izquierda, muchas veces, hoy, es weberiana. Hace 15 días estuve en Heidelberg, una gran universidad alemana. Ahí fue profesor Hegel, pero ahí fue profesor Weber. Y entonces había muchos alumnos como ahora, y les dije, voy a hablar contra el profesor de Heidelberg que se llama Weber, y estaba en Heidelberg. Y hasta les puedo decir dónde vivía Weber. Y su alumno Lukács, miren, gran alumno. Y Ernst Bloch, gran alumno. Pero Weber, ay. Y Weber dice, el poder es dominación legítima ante obedientes. Es una definición contradictoria según se entienda que es legítima. Pero como Weber a su vez describe los tres tipos de legitimidad mal, entonces logra formular que es una dominación legítima. Legítima es el consenso de la comunidad política. ¿Y cómo una comunidad política puede tener consenso de que lo dominen? Es contradictoria, querido Weber. Y debo decir que los más esclarecidos marxistas, y no les quiero nombrar porque quedarían mal, hablan todavía del poder como dominación legítima, y es weberiano y antimarxista. Pero el que habló esta mañana, y se los pasé, no piensa que el poder es dominación. Dijo que era un noble oficio. Porque si yo creo que es dominación, entonces me meto en político a dominar. ¿A quiénes? A los obedientes. Y los obedientes son los tontos que aceptan la dominación. Y entonces solo entran en política los inmorales que quieren dominar, y solo son ciudadanos cotidianos los que admiten esos prepotentes que lo que quieren es dominar. Estamos perdidos. Esa dominación de la política es lo universal. Todos la repiten. Yo di una conferencia en Binghamton con Wallerstein, un gran profesor, 40 profesores, no alumnos ni doctorandos, norteamericanos, y les dije, quiero exponer una visión positiva del poder, no negativa. Porque decir que el poder es dominación es negativa. Y entonces la gente honesta no puede entrar en política. Yo no voy a entrar en política si tengo que dominar. Porque me dijo hoy el que escucharon que el rol de la política, que es noble, es servir al pueblo. Y dice más, amarlo. Primero habló de pueblo, no solo de clase obrera. Vamos a ver qué es pueblo.
porque no es populista hablar de pueblo, aunque pueda haber un concepto populista de pueblo. Pero la clase obrera no me es suficiente para entender la política, ni la lucha de clases menos. La clase obrera nace con el capitalismo. Y ahora hace 2 horas estaba con un boliviano que hace una tesis muy buena sobre un gran pensador boliviano. Y los indígenas, aymaras, pues, tienen una historia de 4.000 años, como nuestros aztecas más. No los aztecas, pero los valles, este Valle de México tenía agricultura hace 7.000 años. Y esos 7.000 años de agricultores está hoy todavía viviendo. Y eso no eran obreros, porque no había capitalismo, ni modernidad, ni nada, pero son pueblos mexicanos. Entonces la categoría pueblo la voy a retomar, aunque me la haya criticado un alumno mío, profesor en esta universidad y en esta facultad. Los que saben se enteran y los que no, no importa. Pero hizo una tesis contra mí diciendo que la categoría de clase obrera era fundamental y pueblo era ambigua. Yo digo, la clase obrera es fundamental y el pueblo más. Es que es muy ambiguo. No, es analógico y complejo. Lo vamos a trabajar y vamos a discutir ese tema porque es fundamental. El texto habla de amor al pueblo, porque el pueblo nuestro tiene miles de años sobre este valle. Y hace solo 500 hubo una invasión de blancos. Pero antes había pueblo aquí, y es parte de su historia, y entonces no se puede pasar muy rápido sobre esas cosas. ¿Qué es el poder? Positivamente. Wow. Dice Holloway, cambiar el mundo sin tomar el poder. Compañero, usted es un anarquista o un trotskista izquierdista. ¿Cómo voy a cambiar el mundo? Pero tampoco se toma el poder. El poder se ejerce, no se toma. ¿Por qué? Porque la sede, anoten, el lugar del ejercicio del poder es el pueblo. Hasta lo dice la Constitución en el artículo 39, que es el único que queda ya flotando como válido. Hay que hacer nueva, la Constitución del 17 está tan recauchutada que ya no le queda ningún trapito de la antigua. Hay que hacerla nuevo. Hay que convocar a una nueva Constitución en la 4ª transformación. Después de un siglo ya es tiempo. Dice la Constitución que la única sede del poder es el pueblo. No es el Estado, ni el presidente, ni los senadores, ni los diputados, ni los gobernadores, ni la policía, ni ninguna parte del Estado. El Estado tiene una delegación del poder del pueblo. Si nuestro pueblo supiera eso, no se hubiera dejado engañar por la 3ª transformación, y la 2ª y la 1ª, porque estamos en la 4ª, pero las otras 3, las 3 fracasaron. Entonces he escrito un trabajo para una nueva cartilla ético-política, yendo más allá de la cartilla moral de Alfonso Reyes, que está bien escrita y que tiene una política que no se sostiene. Y entonces hay que hacer otra cartilla. Y ya la he escrito, pero como materiales. Entonces no van a creer que yo aquí voy a decir amén a todo lo que se dice. No, no. Esa cartilla no vale hoy. Es dualista, es griega, es eurocéntrica, es machista. No habla de los pueblos originarios. Bueno, no me queda nada de la pobre cartilla de Alfonso Reyes. Bueno, pero alguien dirá mejor que nada, sí, que por lo menos dice que hay que ser éticos en la política, pero no se gana mucho con eso, porque ¿qué es la ética? Y entonces vamos a ver esos temas. El poder, positivamente hablando ahora, y empezando antes de Hobbes,
voy a referirme a un autor que estuvo en México, que estuvo en Chiapas y que lo echaron, permítanme, a patadas, los inicialmente hacendados de Chiapas en el siglo XVI. Se llama un personaje que tiene una estatua al lado de la catedral y está enrejada, de tal manera que nadie lo ve al pobre, porque hay que verlo atrás de una reja. Se llama Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas se escribió en 1542, un siglo antes del Leviatán de Hobbes. ¡Ajá! El siglo XVI es importante para la política, pero los franceses, los alemanes, los italianos, los ingleses y los norteamericanos ignoran el siglo XVI. Y en el siglo XVI ya se dijeron cosas fundamentales y España era el centro. Y cuando digo esto en España dicen, ¿usted es franquista? Porque digo, en el siglo XVI, el primer Estado moderno fue España. La gente dice, ¿cómo España? Si España es un país retrasado, ahora. Pero en el siglo XVI, los atrasados eran Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, que estaban en el continente, y el único que se conectó con el mundo fue España y Portugal. Llegaron al África, llegaron a la India, al Japón, España llegó a América, y los alemanes estaban en su Heidelberg, y los parisinos en su París, y Londres aislados en sus aldeas. No había nada. En el siglo XVI, España es la que empezó el proceso de la modernidad, con lo cual no le digo nada bueno, porque después voy a criticar la modernidad a fondo. Y entonces le digo, usted es el país moderno primero. Y todo el español dice que bueno, por ahí empezó el mal de lo que tenemos hoy. Entonces, mejor no ser moderno. Vamos a ver después, en este curso, no es posmoderno, es transmoderno. Porque voy a criticar la modernidad a fondo y la filosofía política moderna, hasta Rawls, hasta Gamben y hasta Habermas, y la disputa que tuve con Karl Otto Appel en esta facultad y en Frankfurt durante 7 años con un gran filósofo alemán, maestro de Habermas, pues me convenció de que teníamos la razón y ellos estaban en el eurocentrismo ya superado. Una visión positiva de la política. Esto es lo que yo planteo desde la tesis 1. ¿Cómo se fundamenta? ¿Qué es el poder? El poder es un sustantivo y un verbo. Yo puedo decir, el poder es bueno, el poder es democrático, el poder es opresivo. Y al decir eso, es un sustantivo, como la mesa es buena, el poder es bueno, es un sustantivo. Pero también yo puedo decir, no puedo agarrar la botella. Puedo decir, verbo, yo no puedo. El poder es las dos cosas al mismo tiempo. Es una calidad del actor y del sujeto como sustantivo, y es una capacidad de acción y praxis como un verbo. Y entonces el poder tiene estos dos aspectos. Voy a estudiar o enunciar los 3 constitutivos del concepto de poder. Poder tiene 3 determinaciones. Entonces, el poder tiene una determinación, 2 determinaciones, 3, que a su vez se relacionan entre ellas mutuamente.
porque son determinaciones determinantes. Y si logramos entender lo que es eso, vamos a entender qué es poder. Y luego tenemos que entender bien cuál es la sede, o es decir, sede, dónde descansa, dónde está el actor, el sujeto del poder. Y si se aclara eso, no se imaginan, si el pueblo mexicano supiera que es el único sujeto del poder, no aguantaría tantas cosas. Yo le puedo decir al policía, he ido con dirección contraria y me hace una multa. Pues sí, hágala. Lo siento, no cumplí con la ley. Me obedezco a mí mismo cuando usted me pone la multa. Si es que yo participé en la promulgación de la ley, que teníamos que respetar todo, la dirección de la calle, porque si no la respetamos es un caos y no hay tránsito, porque todos nos quedamos atrancados en un embudo gigantesco, como pasa en México cuando hay un accidente o algo. Yo me obedezco a mí mismo cuando he participado, y por lo tanto, en cierta manera, le tengo que decir al policía, hágalo, porque yo cometí el error, y usted ahora me recuerda lo que he olvidado. Pero si es que participé. Entonces, él no es la sede del poder, soy yo. Y se lo he delegado. Eso lo dice Bartolomé de las Casas en un libro que se llama en latín De Regis Potestate. Del poder del rey. Potestatis es del poder del rey. Y le dice Bartolomé, en Perú se quieren eternizar las encomiendas y entregar los indios a los encomenderos. Eso no se puede. No se tiene el consentimiento de los indios para hacerlo. Y el rey no puede hacerlo. Porque el rey es ilegítimo, contra Weber. Porque Weber dice que el poder es dominación legítima. Y Bartolomé le dice al rey, usted es legítimo si no tiene el consensus populi. Y lo pone en latín, que es una doctrina árabe medieval, comunitaria, como los mayas. Consensus populi. Miren, consensus populi. Populi, genitivo del pueblo, consenso, consenso. Esto es lo que Habermas dice en el siglo XX y XXI. Y Bartolomé de las Casas lo dijo en 1542, hace casi 5 siglos. Y nadie lo lee ni lo toma en serio. Está antes que Hobbes, que escribió el Leviatán en 1642, un siglo después. Y claro que hay filosofía política en América Latina, y fue pensada en Chiapas. Y Bartolomé Las Casas era obispo de Chiapas, y los encomenderos lo echaron, y se tuvo que ir a los 4 meses. Ya teníamos la oligarquía chapaneca bien organizada. Puros españoles dominando indígenas en Chiapas desde aquellos años, las leyes nuevas de 1544. Tenemos muchas cosas que aprender de nuestra historia. Lo que pasa es que nuestra universidad en ciencia política no sabe nada del siglo XVI, y entonces somos eurocéntricos y hacemos una historia de los dominadores, pero no de la colonia que seguimos siendo. Tenemos que pedirle permiso a Trump para mover cada pie. Aunque lo hagamos con dignidad, tenemos que moverla, porque tenemos al lado el país más fuerte de la tierra en decadencia. Con respecto a los chinos, ya lo vamos a ver lentamente en este curso. El poder
no se toma, como dice Holloway, se ejerce. Y la sede del poder es el pueblo, no el Estado. Vamos a ver la distinción. Primera determinación del poder. ¿Qué es el poder? Ahora paso al libro grande. La política de la liberación, parágrafo 13, página 21. El poder político en la modernidad, momentos analíticos de una arquitectónica de lo político. Cuidado, este es el tomo 2. Hay un tomo 1 que es la historia de la política, pero no la historia eurocéntrica norteamericana. Es una historia desde América Latina, hecho por mí, contra los europeos y norteamericanos. Si ustedes leen el primer tomo, que son 500 páginas, van a encontrar a todos los autores interpretados de otra manera. John Locke inventó el liberalismo. Bueno, lee esos capítulos. Lea el de la conquista de América y va a ver que él justifica la conquista de América en el mismo libro en que inventa el liberalismo. Lea sobre la esclavitud. John Locke tenía un cierto dinerito ahorrado en la trata de esclavos. Y hay que ver cómo justifica la esclavitud. Y en el mismo libro que inventa el liberalismo. Y no lo lee en la Facultad de Ciencias los textos sobre la conquista que justifica. Dice, la tierra, los indígenas no la trabajan como Dios quiere en Nueva Inglaterra, porque eran nómades. Los aztecas eran agricultores y la trabajaban. Pero él dice, como Dios quiere. Y yo le pregunto a los, ¿qué Dios? El inglés. Porque ellos trabajaban la tierra según sus dioses. Entonces, era eurocéntrico el John Locke desde el primer texto. Y los de ciencia política estudian a Locke, Hume, Kant, Hegel y hasta Marx. Y son todos eurocéntricos. Marx empezó a no serlo al final de su vida. Pero antes era bastante eurocéntrico también. Entonces, la primera determinación. ¿Qué es el poder? Como sustantivo y como verbo. El poder es una cualidad del sujeto que me permite cumplir ciertos actos, pero cumplir ciertos actos contra algo que se me opone. O es decir, el poder es una fuerza. Yo tengo que tener fuerza para levantar el agua. Si soy paralítico, primero ni puedo llegar. Y si llegara, no tendría fuerza para levantarlo. Quiere decir que el poder sí es una cierta fuerza. ¿Pero fuerza de qué? Entonces ahí yo, después de muchas vueltas, lean esto porque son 100 páginas, con textos clásicos, yendo a Nietzsche, yendo a Carl Schmitt, a Heidegger, sus lecciones sobre Nietzsche y demás, hay mucha bibliografía. Tomo una fórmula de Schopenhauer. Schopenhauer dice, hay un querer vivir, porque Nietzsche propone como la esencia del poder el poder de la dominación, el poder como dominación, la voluntad de poder. Y de ahí después Foucault empieza a hacer una cantidad de locubraciones y Derrida tiene un libro sobre la filosofía de la amistad donde toma a Nietzsche. Esa voluntad de poder es ante una voluntad impotente. Es lo mismo que Weber. El poder es una voluntad sobre otra voluntad, que le impongo mi poder. En cambio, Schopenhauer tiene una formulación muy bella. Dice, de lo que se trata es del querer vivir, no el poder de vivir, no el vivir como ejercicio del poder
poder sobre otra voluntad, sino el querer positivamente vivir. Si yo agarro a una persona por los pelos y lo meto en un tanque de agua y lo estoy ahogando en una tortura, atado sus manos atrás y diciéndole, si no me delatas a tu compañero, te ahogo. El otro empieza a patalear y defenderse como pueda, porque lo van a matar. Y entonces ese pataleo y ese esfuerzo que hace es querer vivir. Si yo trabajo, es porque lo primero de todo, necesito comer. Y si no como, pues me muero. Entonces hay que trabajar. Es problemático, pero si no lo hago, peor. Te voy a tener hambre y me muero. Esto no es sí o más o menos, es sí o no. O trabajas para vivir o te mueres. Aún en una sociedad tradicional donde no hay capitalismo, o trabajas la tierra y tienes una cosecha de maíz, o te mueres. Más, los indígenas lo sabían muy bien. Huitzilopochtli, el sol calentaba la tierra y gracias al agua femenina salía el maíz. Y el maíz yo lo comía y recuperaba mi vida. Y claro, después, ¿cómo ofrecer a ese Dios algo en recompensa? Y entonces hacían ofrendas, pero para poder vivir. Entonces formula el querer de la voluntad para vivir es una fuerza que me impele. Si no lo hago, me muero. Es vida o muerte. No es más o menos que alguien me va a jugar malo y entonces me voy a ocultar para que el juez no me diga nada. Y eso nos va a llevar hasta cosas muy actuales. Estamos destruyendo las condiciones de reproducción de la vida en la Tierra. Y miren, en estos días se puso una placa en el último glacial de una montaña en Islandia y se le puso como una cruz a la montaña. Aquí hubo un glacial y son pura piedra. El glacial ha muerto. Pero ha muerto el hielo. Y ha muerto el agua que daba. Y ha muerto la agricultura que producía el alimento. Y ha muerto una posibilidad de vida para los de Islandia. Estamos muriendo por la muerte glacial. Ya vamos a ver la significación de esto en la política. Entonces, la primera determinación del poder es el querer vivir como fuerza de la vida para perpetuarse. Esto parece muy simple y es todo. Todo. Es una política de la vida. Si no se cumple con la vida, se muere y es una mala política. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Pues es muy fácil. Para vivir tenemos metabólicamente que destruir materia, que se vuelve inútil, pierde valor, y energía. Y cuando comemos, recuperamos la materia y la energía y podemos vivir. Quiere decir que la primera exigencia del ser humano es comer. ¡Ja! Profesor, tanto palabrita para decir algo tan estúpido. Pues es obvio. Sí, es obvio. Pero lo obvio se nos olvida. En el libro de los muertos de Egipto, que no era el libro de los muertos, sino el libro que Osiris tenía para conducir la resurrección de los muertos, es un mito. No cristiano ni judío, sino egipcio. Las pirámides son tumbas donde resucitaban los faraones, pero después se popularizó y hasta los campesinos resucitaban después de muertos. Y entonces estaba un dios Osiris que hacía un juicio, el juicio final. Tampoco es cristiano ni es judío, es egipcio. Y Osiris le pregunta al muerto, bueno, ¿qué bueno has hecho en la vida para merecer la resurrección? Y en el capítulo 125 del libro de los muertos, que en realidad su nombre es libro de los vivos, dice el muerto, ¿qué he hecho de bueno? He dado de comer al hambriento.
he dado de beber al sediento en el desierto egipcio, el agua era muy importante. He dado de vestir al desnudo y una barca al peregrino, porque cuando subía el Nilo se ahogaba todo el mundo, entonces una barca. Y entonces Osiris ha dicho, muy bien, has orado bien, y lo resucita. Los criterios éticos eran comer, beber, tener una casa. El fundador del cristianismo le agregó, en vez de la barca, le agregó una casa, porque en el Jordán es un río chiquito que el agua no me llega ni a la rodilla, y para qué una barca, ¿no? Pero entonces le dijo, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, y una barca, una casa al peregrino. Entonces viene Engels en el siglo XIX, miren a quién estoy uniendo, el egipcio, fundador del cristianismo, y Engels, Marx. Y dice Marx y Engels, la primera necesidad humana es comer, la segunda beber, tener un vestido y una casa. ¡Ocha, qué coincidencia! Engels, el fundador del cristianismo, y el libro de los muertos de Egipto. Y entonces un derechista del PAN diría, ¡oh! Eso es muy materialista. ¿Cómo comer es un criterio ético? Sí, compañero. Si yo no como, me muero. Y como la vida no es un valor, se equivoca Agnes Heller, que habla del valor de la vida. La vida no tiene valor, tiene dignidad. Lo que tiene valor son las mediaciones para reproducir la vida, es otra cosa. Para más la vida no tiene valor, porque es la fuente creadora del valor. Esa ética que exige dar de comer al hambriento, perdónenme, primero a los pobres, no es una predicación matutina de un cura, es la esencia de la política. Si un pueblo se muere de hambre, se murió, desapareció de la historia. Y la pobreza es eso, no poder vivir o vivir bien. Y hemos nacido México, colonia, desde 1523, y seguimos siendo. ¿Y cuándo nos vamos a liberar? Ya Hidalgo nos liberó. Sí, hizo un pasito. Primero lo colgaron y mostraron su cabeza para que nadie lo imitara. Eso es un gran héroe. Se animó y le pasó eso. Hay ningún otro país en la tierra que tenga fundador del país a alguien muerto y puesta su cabeza para dar miedo a los ciudadanos de liberarse. Eso es una dignidad muy grande de México. Lo que pasa es que tenemos muchos cobardes que, ¡bravo!, en septiembre, en el Día Patrio, pero los que hacen lo mismo de Hidalgo le cortamos la cabeza ahora. O hace hasta el 1 de julio. Sí, hasta el 1 de julio, el que hacía lo de Hidalgo le cortaban la cabeza, y a mí también. A mí me echaron de mi universidad y de mi patria chica. Llegué a México como exilado, cuando ustedes no habían nacido, en el año 75. Pero yo siempre digo, mi patria es América Latina. Y la patria chica puede ser Argentina, y la otra patria chica, México. Pero la patria grande es América Latina. Entonces, nunca salí de mi patria, pero me expulsaron. Me metieron una bomba en mi casa. Y yo por ahí saco la obra de Hegel y le digo a los muchachos, acá está rota. Sí, fue la bomba que me rompió la obra de Hegel, de mi biblioteca, que fue a la calle. O es decir, me he jugado. Tengo derecho a hablar. Y de Hidalgo. Muchos no tienen derecho. Aplauden en septiembre y matan a los hidalgos hasta el 1 de julio. No lo vamos a seguir matando, espero. Pero la historia la escribimos nosotros.
Y si no entramos en el proceso, lo vamos a matar nosotros de nuevo, porque no está nada asegurado que va a haber triunfo en la cuarta transformación. Y hay que colaborar. Bien. El primer determinación del poder es la afirmación de la vida. Y eso, lean mi ética grande, esta, y yo digo, y la grande amarilla del 98, son 600 páginas de la ética liberación, traducida al inglés y al francés, y ahora va a ser al italiano. Me gustaría saber qué obra latinoamericana de 600 páginas ha sido traducida a muchas lenguas. Ninguna. Perdón, pero ninguna. Y en la ética de la liberación yo digo al comienzo de cada capítulo, esta es una ética de la vida. Y entonces, y en cada capítulo. Entonces, tómense muy en serio. Estamos en un proceso de suicidio de la humanidad, porque la ecología no es un tema secundario, es un tema fundamental, pero mal fundado, porque lo que está destruyendo la vida no es la tecnología, es el capital. Pero eso lo explicaré lentamente a través del curso. Es el capitalismo y los movimientos verdes, aún europeos y aún los más auténticos, y aún la compañera sueca de 16 años que está en este momento navegando a New York, ha salido de Inglaterra y va a ir a un encuentro, la gran niña joven que encabeza el movimiento a las generaciones futuras que no quieren dejar una tierra destruida, y va en un barquito hacia, como dando un mensaje que no quiere tomar un avión para ir a New York. Aún ella lucha contra la tecnología, pero no se da cuenta que es el capital el problema. Se los explicaré más adelante. Primer determinación de la política. El político y la política debe afirmar la vida humana y de la naturaleza. Porque los indígenas dicen que la naturaleza es la madre. Y entonces un científico ahí de la Facultad de Física de la UNAM podría decir, bueno, está bien, la madre, es una metáfora. No, compañero, no es una metáfora, es una otra denominación de un hecho empírico. No somos nosotros fruto de la naturaleza. La naturaleza no es que yo soy el sujeto y la naturaleza es el objeto. Yo soy un sujeto dentro de una totalidad en la que soy parte de la naturaleza. ¿Quién me creó a mí? El Homo sapiens, que surgió hace 200.000 años, 250, 180.000. Un primate. ¿Y ese primate de dónde surgió? Es un animalito de 30 centímetros, que era un animalito nocturno hace 70 millones de años, que no se lo podían comer los dinosaurios porque eran demasiado chiquitos, y además en el día estaba oculto y a la noche vivía en un bosque de hormigas. Entonces los dinosaurios no se habían comido este bichito. Vino al satélite, quedamos a oscuras, desapareció la vida humana, vegetal, y se murieron los dinosaurios y pasamos a la quinta edad, el antropoceno. Somos frutos de la tierra. Mi cerebro es fruto de la tierra. Mis neuronas son fruto de la tierra. Mi subjetividad, soy un hijo de la tierra. Esa metáfora es correcta. Los indígenas saben que somos hijos de la tierra. Los grandes científicos, aún de la UNAM, muy pocos, se creen que nosotros somos los seres humanos que analizamos la realidad y la realidad está enfrente nuestra. No, estamos dentro de la realidad, no fuera. Es un útero dentro del que estamos. Y entonces, afirmar la vida es la esencia de la política. Esto lo dejo dicho así, pero lo voy a volver siempre. Esto ya no es el liberalismo, esto es Marx, pero no es el marxismo. Porque el marxismo también olvidó una metafísica de la vida, que Marx lo tenía muy claro, porque dijo el capital destruye la naturaleza
y la especie humana, o es decir, todo lo vivo. Segunda determinación. ¿Quién decide cómo vamos a afirmar la vida? Y entonces ahí viene un principio racional. Yo no soy antirracional, escéptico, extrema izquierda, anarquista, contrario. La extrema izquierda va a ser uno de mis argumentales oponentes, porque la extrema izquierda está muy bien para la crítica, pero no puede construir nada. Y entonces son muy críticos, pero cuando tienen que empezar a construir algo, son instituciones, y ahí ya no las acepta porque creen que son dominación, como creen que el poder es también dominación, y ya queda anulado. Entonces la izquierda sirve, extrema izquierda, para criticar. Evo Morales está siendo criticado por la extrema izquierda y dice hay que disolver el Estado, porque el Estado... No, yo en la primera clase dije, hay un Estado dominador, primera constelación. Hay que disolver al Estado dominador, segunda. Tercera, hay que crear un nuevo Estado, porque sin Estado nos quedamos muertos de hambre, porque ¿quién produce el alimento para vivir? La agricultura. ¿Y cómo organizamos la agricultura para 130 millones de habitantes? Haciendo cada uno lo que se le ocurre, haciendo cooperativas así espontáneas para producir alimentos, se muere el 90% de la gente. Hay que organizar instituciones agrícolas para dar alimento, pero hay que sacarlo de las manos del capitalismo. ¿Pero se puede hacer de inmediato? No. Entonces hagamos lo posible. Y ya, miren, anteayer los zapatistas que critican al gobierno a rabiar y le dicen al presidente feamente descerebrado. Alguien que no tiene cerebro, ¿no? Bueno, el sub por ahí se pasa un poco, o sus lugartenientes. Pero ahora han festejado que han hecho nuevos caracoles. Ahora tienen 11 caracoles en vez de 5. ¡Bravo! ¿Pero por qué? Porque los priistas que impedían la expansión están desapareciendo. Y ahora de pronto el cerco que tenían se va debilitando. Y ahora los zapatistas pueden crecer. ¿Es un milagro? No, es una nueva situación que ha creado el fulano que ustedes critican. Entonces los zapatistas son muy buenos, yo los apoyo, son el proyecto a largo plazo, pero a corto plazo hay que dar otros pasos. La política es compleja, es realista, pero crítica, con principios, como dijo el texto. Pero no hablo de valores, y yo critiqué los valores, y ahora se habla de principios y no de valores. Eso es un avance de la filosofía política. Nos escuchan, no crean, nos escuchan. Y entienden nuevos aspectos. También se escuchaba a Sócrates y Platón y Aristóteles en Atenas. Entonces, ¿quién decide cómo afirmar la vida? El pueblo. ¿Cómo? Por el consenso. Y entonces hay un autor ahí como Apple, con el que discutí 7 años, y no es decir, ningún filósofo latinoamericano ha discutido 7 años con un filósofo del nivel de Apple. Apple no es un profesor de segunda, es el maestro Habermas. Es el fundador de la escuela de Frankfurt, segunda, no primera. Es un hombre cerebral, argumentativo, honesto. En San Leopoldo había alguien en contra mío y de la filosofía de la liberación. Era un hegeliano. Y entonces no quería que yo hablara con Apple en el Instituto Alemán, en San Leopoldo, Brasil, porque si yo discutía con Apple, entonces significaba que Apple reconocía que yo era filósofo y yo, en vez de ser un ideólogo ahí de la liberación, que es una imbecilidad, era un filósofo que Apple me daba estatutos de poder dialogar con él. Entonces estaba muy enojado y habló con el presidente del Goethe Institut de São Leopoldo en Brasil y dijo, ese diálogo entre Dussel y Apple no se puede dar.
es falta de respeto. El tal Dussel pues no es ninguna persona para discutir con Apple. Entonces el presidente del Goethe quedó muy así conmovido y le preguntó a Apple, maestro, tenemos que disculpar a la gente y decir que ese diálogo no se va a dar, porque hay la siguiente objeción, que si usted discute con Apple, le está elevando a este fulano, yo, a su nivel, y eso hay gente que no le gusta. Y Apple le dijo, yo he venido a discutir con Dussel, así que lo vamos a hacer, y lo hicimos, y salió magnífico. Apple me citó a su nivel. Él me lo concedió. Era una gran generosidad. Y yo lo hospedé en mi casa, con su señora, y discutíamos en casa, y no se imaginan, cuando fue el desayuno, comer un blanquillo, un huevo a la mañana, desayuno. Entonces, Apple, tan alemán, que era la primera vez que estaba en América Latina, dice, ¿tiene la cucharita? Pero una cucharita especial que los alemanes tienen para comer el huevo. Y da la casualidad que mis señores alemanes la teníamos y se la pudimos dar. Pero yo me reí porque el Apple estaba desubicado, ¿no? Y me dijo esto, es la primera vez que vengo a un país del tercer mundo, cuando vino a México para continuar la discusión. Y estaba por jubilarse. Y yo dije, yo a los 23 años fui a Europa y me la chupé toda Europa. Él ignoraba el tercer mundo y pensó desde Alemania y Estados Unidos y nada más. Y enfrentar a una realidad distinta le era desconocido. Invitamos a Habermas a venir y ya no quiso. Dijo, no conozco América Latina, porque había venido en otra ocasión y metía la pata. Entonces mejor dijo, no voy. Era sincero. Pero se empezaron a dar cuenta y al pobre Apple le dijimos, mire, este argumento que usted da es eurocéntrico. Y Apple entonces me respondía. Pero después en una sesión del seminario en Frankfurt que hacía Habermas Apple, una vez que Habermas expresó algo y entonces Apple le dijo a Habermas, Jürgen, eres eurocéntrico. Algo había aprendido. Anécdotas. Pero, para que ustedes vean, me citó a su nivel. Y entonces, de ese día, estoy a su nivel. Y ya voy a cualquier país, a Harvard, a Yale, a Berlín, a París, a la Sapienza de Roma, donde ustedes quieran, y veo a los profesores, y como ahí se jubilan a los 65 años, y aquí no nos jubilamos, sino los tenis por delante. Entonces, todos son más jóvenes que yo. Entonces, cuando hace poco estuve en Yale y vi el equipo de filosofía, dije, ¡qué jóvenes! Y uno me dice, yo cuando era estudiante leí un artículo suyo. Ah, bueno. Ya no era un alumno que iba a Yale a preguntar a los profesores de Yale a ver cuál era la novedad. Yo iba a enseñar lo que ellos no saben y sé que sé más que ellos porque vengo de fuera de Europa y Estados Unidos con una visión mundial, mientras que ellos son eurocéntricos y centroamericanos y tienen una visión reducida del mundo. No saben lo que pasa en China, ni en India, ni en el mundo árabe, ni en América Latina, ni en el África Bantú. Yo he dado cursos en Sudáfrica con todos los muchachos afros, negros, y hemos hablado de descolonización y liberación y han hecho una huelga en la Universidad de Johannesburg para descolonizar la universidad. Tema nuestro, una huelga en Sudáfrica, ¿no? Y nos invitan como maestros, no como alumnos. Bueno, esto para destetarlos, o decir, dejar de mamar de la cultura europea y empezar a comer alimento duro latinoamericano. Un buen, quesillo. Bueno, ¿quién decide cómo se afirma la vida? El consenso del pueblo,
como dice Bartolomé Las Casas. Usted no se imagina. Escribió en 1536 un libro de 700 páginas, que solo es el quinto libro de un libro de 7 libros que se perdieron. O es decir, que esas 700 páginas es uno de los 7 capítulos, que lo escribió en Guatemala, en 1536. Y no se imaginan, si leen ustedes El único modo, está publicado también en México, ¿qué bibliografía tiene Bartolomé Las Casas? Y el tema era este, no se escandalicen, el único modo de enseñar el cristianismo a los indígenas. Y dice, primero, con argumentos racionales. Esa Habermas, Avant la Lettre, 4 siglos antes, porque toda la teoría de Habermas es argumentativa para llegar a la validez del consenso. Y eso lo dijo Bartolomé Las Casas. A los indígenas hay que darles razones y tienen derecho a no aceptarlas hasta el fin de la tierra. Y tienen derecho de con las armas defender sus tradiciones si no los convencemos que las nuestras son mejores. Segundo modo, con ejemplo de vida. Y dice, ¿y cuál es el ejemplo de vida? Matamos, destruimos, destrozamos. Y claro, ¿cómo esta gente va a aceptar lo que ustedes proponen si son una violencia brutal? Y escribió La destrucción de las Indias, el libro más tremendo que se ha escrito. Dice Bartolomé, 2 maneras generales han tenido los que allá han pasado para destruir de la haz de la tierra a estas naciones. La primera, porque han matado a todos los que querían vivir en libertad. ¿Usted quiere ser libre? ¡Pah! ¿Usted quiere ser libre? ¡Pah! Y entonces quedaron obedientes. Y cumplieron con la definición de Weber. Ahora el poder legítimo ante obedientes. Y si alguno dice, no le obedezco, ¡pum!, lo mato. ¿Algún otro? ¿Ninguno? Estamos de acuerdo. Bartolomé criticó eso y dijo, ni el Papa tiene derecho a entregar a los españoles lo que no era de él, que eran estos pueblos, que eran pueblos superiores con sus costumbres, con su gobierno, y escribió 2 tomos, la apologética histórica, donde mostró la altura de la cultura azteca e inca del nivel de los egipcios, mesopotámicos y de la China. Y dijo, estos son pueblos desarrollados, no son bárbaros, no tenemos derecho a la conquista. Lo dijo aquí en México, escribiéndolo en Guatemala. No conocemos nuestra historia ni la historia de la política. Es el primer tomo de la política de liberación, donde dedico 50 páginas al gran teórico político Bartolomé Las Casas. Lo tuve que descubrir en los archivos de India, porque mi tesis en la Sorbona de París en el 66 fue defensores de indios. Me la pasé en el archivo de India desde Durango a Buenos Aires, estudiando el tema de la defensa de indígenas y las atrocidades que se hicieron. Por eso yo tengo miles de documentos de las injusticias que se cometieron. Y cuando el otro día el presidente le dijo al rey de España y al Papa, pidan perdón por la conquista, el rey de España, que es un ignorante, dijo, ¿cómo pedir perdón si lo hemos civilizado? ¡Ja! Hay que leer Bartolomé Las Casas para darse cuenta. Y yo tengo cientos. Yo he trabajado en el archivo de India más de 50.000 papeles sobre las barbaridades que los conquistadores hacían con los indios y las indias. Porque el feminismo latinoamericano empieza por la defensa de las indígenas mujeres. Porque Bartolomé Las Casas, mire lo que dice, 2 maneras generales han tenido para destruir estas tierras. Uno, que dominan como verdaderos miserables a los hombres varones, les llama así. Miren qué interesante, distingue entre hombres y varones, que son los indígenas
porque lo que es las mozos y las mujeres los dejan en vida. Pero a los mozos, que son los niños, al catecismo para memorizar la cultura europea. Y a las mozas para amancebarse con los conquistadores y tener como hijo a un mestizo. Porque la madre de los mestizos es la India, como dice Carlos Fuentes en un bellísimo texto, ¿no? Entonces, bueno, yo me enervo y voy por muchos temas, porque estos son semestres, semestres y semestres. He trabajado casi 60 años estos temas, y por eso tengo más de 60 volúmenes escritos que están en mi página y lo pueden consultar gratis. El asunto es que ahora ya lo tienen gratis y dicen, oh, ¿por dónde empiezo? Bueno, empiecen por, si alguno quiere un fin de semana leer algo, lean Filosofía de la Liberación. Fondo de Cultura Económica, 200 páginas, 110 pesos, se lee rápido. Yo creía, parece que es más difícil. Pero, en fin, lean ese libro porque es desconcertante, empieza de una manera distinta a la filosofía. Segunda determinación, el consenso del pueblo. Esto es, a la larga, el fundamento, la legitimidad y el fundamento de la legalidad. Yo voy a explicar mucho estas cosas. No es lo mismo legalidad que legitimidad, y el fundamento de la legitimidad es el consenso del pueblo. Y este es el principio formal de la política. Segundo principio. Primero, afirmación de la vida. ¿Quién afirma la vida? El consenso del pueblo. Ah, claro. ¿Pero cómo? Bueno, ahí van a venir instituciones de legitimación para movilizar ese consenso. Entonces, vean ustedes, el presidente por ahí dice, a ver, ¿están de acuerdo? Levanta la mano, bueno, entonces ya hay acuerdo. Bueno, claro, eso muy rápido, hay que hacer un verdadero consenso. Y un verdadero consenso ni siquiera es una votación rápida, tendría que hacerse con el INE, con un padrón, y para cada pregunta tendríamos necesidad de 2 años de preparación, muy complicado. ¿Cómo se verifica un consenso real? Eso lo discutiremos, pero es el consenso el punto de partida, no es lo que yo decido. Eso es autoritarismo. El liderazgo tiene que estar en vinculación con el consenso. Si una comunidad de guerreros allá en las montañas está siendo bombardeada por la droga y por los asesinos y matando a la gente, dicen, no nos defienden ni los militares ni nadie, bueno, vamos a hacer una policía comunitaria. Y se reúnen y hacen una... Entonces después llegó la policía, perdónenme, priistas y los militares, y dijeron, están usurpando la soberanía nacional, porque la soberanía nacional está en manos del Estado y es el ejército y la policía. Esta policía comunitaria, pues, lo meten preso. Compañero, esa comunidad de Guerrero, que es indígena a veces, es anterior al Estado mexicano. No tiene 500 años. Allá, por algunos zapotecos, tienen 1000 años. Y eso es la sede de la soberanía. Una policía comunitaria es más importante que la policía del Estado mexicano. Lo que tendría que hacer la policía del Estado mexicano es apoyar a esa comunidad. Esperemos que lo haga la guardia que han inventado. Tienen que ser colaboradores con la autodefensa del pueblo. Estamos llenos de crimen. Pero no nos animamos a decir a todos los barrios de todas las ciudades y a los pequeños poblados, organicen la seguridad de su comunidad. Vamos a hacer grupos, 20, yo también profesor universitario, me toca de martes de 4 a 6 de la mañana, con otros 20, caminar por el barrio a la noche y vigilar. Nosotros sabemos quién vende la droga, nosotros sabemos quién es fulano de tal, conocemos a la tía y a la abuela. Si nosotros nos cuidáramos la seguridad, se termina el problema. Y si vemos algo, llamamos a la policía y la policía viene, pero nosotros estamos presentes. Hay que hacer participar el pueblo en la propia defensa. Eso es soberanía popular.
Muy bien, pero quiero suplir la media hora anterior. Entonces, a las 6 vamos a hacer un cuarto intermedio y se retiran los que tienen clase. Y los que no tienen clase, yo escrupuloso, cumplo con la media hora que les debo. Para anticipar a los que se van. ¿Otro profesor? Bueno, entonces ya veremos la manera de algún día hacer una clase de suplencia. En los 5 minutos. La tercera determinación, cuidado, es muy importante. Es la factibilidad. Hacer lo posible. Pero no hacer lo posible sin principios. Ayer en el texto que yo les hice, lo que hablé, dice muy bien al que hice referencia, que hay que hacer todo con principios. Y los principios es afirmar la vida y siempre consultar al pueblo en la medida de lo posible y de lo mejor. Eso es lo que debe marcar lo posible. Pero, por ejemplo, si ahora yo diría, vamos a luchar contra el capitalismo y superar por una revolución como Fidel Castro el capitalismo en México, no se podría. Nos pasaría lo que pasó a los nicaragüenses, nos hacían una lucha de contra, y estamos con frontera con la potencia más grande de la Tierra. No hay que ser ilusos, extrema izquierda. Yo creo que hay que superar el capitalismo. ¿Pero cuándo? Veremos. No somos reformistas, tampoco hoy revolucionarios. Somos transformadores. Y la transformación no es reformista, porque el reformista cambia para que todo quede igual. El revolucionario cambia todo y hoy no es posible. El transformador cambia lo posible para que se vaya creciendo. Miren qué interesante. Al cambiar cosas posibles, de pronto los zapatistas, sin darse cuenta por qué, han crecido. Y van a tener menos oponentes. Y muy bien recibido que crezcan, porque son una gran experiencia que hay que hacer. Yo no estoy en contra, soy zapatista, pero no que ahora mismo voy a hacer de todo México el zapatismo. Es una ilusión, no es real, no es factible. La factibilidad es una virtud de la política. Y entonces, yo en propio Chiapas dije, hay que luchar por las elecciones. Y muchos compañeros del más alto nivel del zapatismo me dijeron, electoralista, como si la elección fuera fundamental. No, lo esencial de la democracia es un sistema de legitimación en la que la elección es un aspecto. Y por eso un partido político no es una maquinaria electoral, sino una escuela de política. Pero la elección es útil para ganar legitimidad. Y luego muchas otras cosas. Y no quedarme con la elección hasta la próxima elección y después en el medio me duermo. No, hay que crear instituciones de participación donde el ciudadano que quiera y pueda semanalmente esté participando en política. Y esas asambleas barriales de participación directa se transforman en el Estado participativo. Y el ciudadano es Estado cuando va a la asamblea de barrio, que llega por democracia directa a conclusiones, que se coordina con otras, como los caracoles, que cambian por un cuarto poder. Poder ejecutivo, legislativo, el judicial elegido por el pueblo, y por eso está podrido, pero viene de antes del 1 de julio. ¿Y cómo lo cambiamos? Habría que elegir, tendría que haber alguna intervención popular, no puede ser una autonomía absoluta el Poder Judicial. Y entonces, poder legislativo, judicial y otro poder participativo. Y este poder hecho desde la base podría auditorar a los otros con poder.
y tener una policía de participación, y podría juzgar a los diputados, a los senadores, al presidente y al Poder Judicial. Y entonces tenemos un nuevo tipo de Estado. Voy a hablar de eso. La participación institucionalizada, no voluntaria y eventual. Entonces, es necesario pensar un nuevo tipo de Estado, no solo representativo. No se escandalicen. En Venezuela, en la Constitución de Hugo Chávez, hay 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial elegido por el pueblo y la sociedad civil, no por el poder ejecutivo y legislativo, a los jueces, poder participativo desde la base, y ellos eligen al poder electoral, el INE, porque es el que juzga las elecciones, y eso lo elige el pueblo en la pobre Venezuela, sitiada por el imperio. Ahí tenemos 5 poderes, no 3. ¿Quién lo inventó? Simón Bolívar. Simón Bolívar pensó que tenía que haber 5 poderes y no 3 como en la Revolución Francesa. Hay que pensar en un nuevo Estado. Vamos a hablar de todo eso en el curso. Y entonces ya, relojera, me he pasado 1 minuto nada más y nos vamos.